Un ambicioso plan de reposición de vehículos de carga en el país fue anunciado por el Gobierno Nacional con incentivos de créditos y exenciones para los propietarios. Se espera que salgan de las carreteras 42.000 camiones con más de 20 años de uso. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, habló con nuestro director, Juan Roberto Vargas, y le entregó detalles del plan. Señora ministra, gracias por atender a Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Roberto. Bueno, ministra, estoy viendo aquí, se llama Programa de Modernización del Transporte de Carga en el País. ¿En qué consiste ese plan? Pues el Programa de Modernización del Transporte de Carga tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, contribuir al tema del cambio climático y al medio ambiente, porque realmente el 78% de las emisiones de partículas que afectan el medio ambiente viene de fuentes móviles y fundamentalmente es buses o camiones realmente. Y segundo, busca que realmente se proteja el patrimonio del camionero dándole los incentivos adecuados al que tiene de a 1 a 2 camiones para que cambie su camión viejo, lo chatarrice y compre un nuevo camión que sea de cero o bajas emisiones, es decir, que sea amigable con el medio ambiente. Estamos hablando de un universo de qué, ministra, de cuántos camiones que hay hoy en Colombia tendrían que chatarrizarse o, según este decreto o esta norma, modernizarse. Estamos hablando de que alrededor de 42.000 de los 103.000 vehículos de carga pesada que existen hoy en Colombia, según el RUNT, alrededor de 42.000 tienen 20 o más años de antigüedad. Es casi la mitad. Es casi la mitad. Tienen más de 20 años. ¿Y por qué ruedan por las carreteras del país si son tan antiguos? Pues porque en la medida en que cumplan con su certificado técnico mecánico y su SWAT, pues pueden andar por el país y de alguna manera es el patrimonio de ellos de lo que han vivido. La idea, usted me decía, de esos 103.000 camiones, cerca de 42.000, la idea a partir de esta decisión que tomaron el viernes con el presidente Duque, es modernizar ¿cuántos? En este cuatrienio aspiramos a renovar, a modernizar alrededor de 25.000 vehículos. Si le entiendo para efectos, digamos, de claridad de los televidentes, ministra, cuando hablamos de modernizar, es que salgan de circulación y tenga la esos posibilidad, camiones viejos. Es que salga el vehículo viejo y que esa persona que es dueño de 1 o 2 camiones tenga la posibilidad de comprar un nuevo vehículo. ¿Con qué? Con los incentivos que el programa ha diseñado. ¿Qué incentivos tiene? Si yo tengo un camión viejito, un camión de 20, 25 años, que lo tengo en buen estado. Así es. Traigo papa desde Boyacá hasta Corabastos. Así es. Si funciona, me da margen de ganancia, ¿para qué lo cambio? ¿Cómo me convence el Estado a partir de esta norma para cambiarlo? Pues hay una cosa muy sencilla, se va a ahorrar por lo menos 9 veces los costos actuales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un vehículo nuevo tiene menos mantenimiento, el combustible va a gastar menos combustible, se va a ahorrar alrededor de 18 millones de pesos al año en combustible, porque además está en mejores condiciones y tiene menos problemas técnico-mecánicos. Claro, es más nuevo, pero hay un tema y es el del costo del carro. Claro, por eso es que son los incentivos. Por un lado, mi camioncito de 25 años funciona, dirá un camionero, yo no tengo camión. Un señor propietario de un camioncito tiene 25 años, funciona, digamos que tiene un precio comercial de 100 millones. ¿Para qué me pongo a cambiar por uno que me vale 350, 400 para ganar lo mismo? Tiene dos cosas, no va a ganar lo mismo, va a ganar más, porque si usted rebaja sus costos 9 veces, va a ganar mucho más y va a ser más rentable. Por otro lado, tiene unos incentivos bien interesantes. Por un lado está el incentivo económico, que es el que viene del famoso fondo que existía de las pólizas, de esa contribución que ellos ejercían para poder matricular el vehículo. Por otro lado, ese que tiene de 1 a 2 camiones va a tener acceso a una exención del IVA, que es del 19%. Para comprar el nuevo. Para comprar el nuevo camión. Por otro lado, va a tener acceso a créditos blandos a tasas inferiores al 12% anual, es decir, a menos del 1% mensual. Y por otro lado tampoco va a contribuir porque ya en su momento pagó su póliza. Sí. Todo eso se le va a otorgar si presenta su solicitud de renovación del vehículo durante los primeros 2 años. Y lo más importante va a ser sin intermediarios. Ministra, el tema de los intermediarios, usted me habla de las fases, pero en todo eso el gran problema es que siempre ha habido mafias de intermediarios para modernizar los camiones, para un tema que usted mencionó hace un rato, el de la revisión técnico-mecánica, para incluso el tema de las licencias para permitir que esos camiones operen. Es decir, ¿cómo combatir esas mafias? Mire, este programa lo hemos construido de la mano de todos. Nosotros hemos tenido mesas de trabajo permanente con los distintos actores. ¿Con los mismos camioneros? Con los mismos camioneros, los dueños de los camiones, con las compañías transportadoras, con los vendedores de camiones. Hemos incorporado y tenemos una mesa con los transportadores permanentes. Y adicionalmente nos sentamos con la Fiscalía, porque nosotros encontramos un programa que tenía 67 trámites y gente en la cárcel. Son 3 fases
de 9 pasos: postulación, validación y entrega del mecanismo, y entrega del incentivo. Ministra, ¿es obligatorio ese cambio? No, esto no es obligatorio. Este es un programa de incentivos. De incentivos precisamente porque en la medida en que se van envejeciendo los vehículos dejan de cumplir los requisitos, y usted tiene razón. Parte del tema es garantizar que los vehículos cumplen con su certificado técnico mecánico, y también que quien expide el certificado técnico mecánico lo hace adecuadamente. Ahí hay otra mafia, ministra, que es la de el otorgamiento de esos certificados de revisión, y ve uno, con el respeto que me merecen muchos señores camioneros, pero en estos días de Semana Santa la gente va a salir a pasear y se encuentra uno con unos camiones, ministra, haciendo unos trancones, y son camiones muy viejos. Entonces uno dice, y botando una cantidad de humo aquí en Bogotá. Esa es la razón. ¿Cómo le dan licencia a un camión de esos? Pues esa es la razón por la que digo, la mayor parte de esos camiones no tienen certificado técnico mecánico, y si no lo tiene, eso da para inmovilizarlo, la verdad. Eso da, los carros tienen que tener certificado técnico mecánico. Mire, ministra, algunos detractores de este plan, porque esto no es nuevo, además todos los gobiernos llegan con un plan, dicen ahora sí hay que modernizar el parque automotor de carga en Colombia, pero los detractores de este plan que usted está anunciando dicen, entre otras cosas, que esto obedece a presiones de Estados Unidos, que quiere llenar de camiones nuevos a través de sus ensambladoras en las carreteras de Colombia. Y otros dicen incluso, mire, son presiones por el tema del TLC, que incluso aseguran, y eso no es un secreto, fue uno de los compromisos cuando se firmó el TLC, el de cambiar ese parque automotor de carga. Y lo mismo fue un compromiso para entrar a la OCDE. Entonces dicen, mire, lo que está haciendo el gobierno nuevo, el Estado colombiano, es apretando clavijas para atender a intereses de Estados Unidos y de grandes ensambladoras. Eso no es así, por una razón. Cuando uno mira cómo montamos el programa, lo que estamos, y precisamente le dije, es preservando el patrimonio del camionero. ¿Por qué? Porque el que no es sujeto de los incentivos, es decir, cualquiera que quiera entrar a prestar el servicio público de carga, va a tener que pagar no solo una contribución ambiental del 15%, sino un 19% de IVA. Pero si este camión... Usted está poniendo un costo... El camionero pequeño compra uno nuevo, el beneficiado es de la ensambladora gringa, pues que estos camiones son americanos. El beneficiado, en su gran mayoría. Los beneficiados somos todos, pero quien tiene acceso al 19% menor del IVA, quien tiene acceso a no pagar la póliza, es el pequeño camionero. Aquí nos beneficiamos todos, y ya quiero decirlo, porque parte de lo que yo encontré fue un programa que escasamente tenía el beneficio económico, solamente, y que además lo que había generado eran múltiples prácticas fraudulentas. De hecho, gente en la cárcel. Ni siquiera había beneficiado al pequeño camionero, porque el pequeño camionero, como nos lo decían en muchas partes, simplemente había estado en manos de tramitadores y de intermediarios que fueron los que terminaron llevándose los beneficios. Este es un tema muy sensible, porque para nadie es un secreto que estamos hablando de un gremio y yo no sé si se puede decir de un sindicato muy poderoso como es el de los camioneros. Ellos dicen, mire, este tipo de cosas, porque ya ha sido motivo en anteriores gobiernos de mucho inconformismo entre ellos. Ellos dicen, mire, es otro costo, no nos pueden obligar o no pueden presionar a cambiar. Usted dice, no es obligatorio. No es obligatorio. Dicen, mire, las carreteras no son buenas, los fletes son altísimos, los peajes valen mucha plata. Mire lo que acaba de pasar con el paro indígena, con la minga, camiones parados, unas millonarias pérdidas. Es decir, el tema para ellos es muy sensible. Y esa es la razón. ¿Cómo convencerlos? Esa es la razón por la que de que esto es una ventaja. No es producto de unos tecnócratas encerrados aquí. Esto es producto de unas mesas permanentes de trabajo que tenemos con todos los actores, con ellos. De hecho, mi última reunión con ellos fue este miércoles pasado, que tuve un almuerzo de 3 horas, donde el esquema de presentación del programa lo tienen desde ese día. ¿Qué dijeron? Y hay distintas versiones. Hay quienes les preocupa que de verdad no tengamos acceso al crédito. Hemos trabajado con ellos y les hemos dicho, no solo conseguimos 600.000 millones de pesos de créditos blandos con Bancoldes y Findeter, sino que hemos estado sentados con bancos comerciales donde, al ver el esquema del programa, nos han dicho, ¿saben qué? Son objeto de financiación. Y mucha gente, así como es detractores, también hay gente que por supuesto los respalda. Y muchos de los que respaldan este tipo de medidas me dijeron lo siguiente, me dijeron, pregúntele a la ministra cómo va a ser para combatir a los que están detrás de este negocio de tener camiones viejos en carreteras. Estamos hablando de esas mafias de chatarrización, pero también de políticos, ministra. Hay mucho cacique político al que no le conviene que estos señores cambien los camiones
porque mantiene un negocio de todas estas mafias de intermediarios. Esa es la razón por la que mi trabajo y el trabajo de todo este equipo del ministerio ha sido, primero, tener interlocución permanente con todos los actores y segundo, sentarnos inclusive con la Fiscalía General de la Nación, que es la que ha venido investigando los fraudes en este sector, a identificar y a montar un programa absolutamente transparente, sencillo, en 3 fases, donde las validaciones se hacen en el RUNT, que es un registro público al que todo el mundo tiene acceso a información para evitar los intermediarios. Ministra, termino con una pregunta que nada tiene que ver con este tema. ¿Qué va a pasar con Uber? Mire, usted sabe que no puedo decir nada distinto a lo que he dicho. El sector de transporte público es un sector en Colombia que es intervenido y regulado. Quien quiera prestar el servicio público de transporte, sea individual o colectivo, tiene que venir al ministerio, tiene que registrarse y tiene que cumplir con los requisitos que exige la norma. Lo que yo no puedo ¿Uber generar... no cumple, no? Uber no cumple porque Uber quiere prestar un servicio público con vehículos privados. Y lo único que nosotros queremos decir es que aquí tiene todo el mundo que exigirse las mismas reglas del juego. ¿Pero por qué no entiende, ministra? Uber tiene oficinas, en centros comerciales la gente haciendo fila. Si es ilegal. Nosotros tenemos, y yo lo he dicho reiteradamente, como Ministerio de Transporte la formulación de la política, pero el control ya en cada ciudad por constituciones de los alcaldes. ¿Qué estamos haciendo? También lo tengo que decir. La superintendencia está adelantando visitas. Cuando tenga ya aperturas de investigaciones, así lo anunciará. De hecho, ha visitado secretarías de tránsito y movilidad de algunos municipios que no tienen planes para controlar la ilegalidad. Y le estamos exigiendo que nos muestre los planes de control de la ilegalidad. Y si no existen planes, nosotros tenemos la facultad de sancionar esas secretarías de tránsito que no están cumpliendo con exigir la legalidad. Porque de alguna manera este sector tiene una prioridad, que es un sector que tiene que proteger el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento de aquella persona que tiene todo su patrimonio aquí y que vive de eso, pero también promover la legalidad y formalidad del sector. Ministra, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Roberto. Muy gentil. Que esté muy bien.